Uno, crímenes de guerra, producto de acciones bélicas, de carácter, imagínate tú, militar, entre dos naciones, en contra de un pueblo a través de la actuación irregular de un Estado contra otro o contra una población civil inocente que no tiene que ver con el conflicto bélico. Otra, crímenes de lesa humanidad. Para que esté el supuesto de crímenes de lesa humanidad debe obligatoriamente que existir un ataque sistemático, permanente, de exterminio contra esa población civil. Las matanzas de paramilitares como fíjate tú, no entran ahí. allá voy, del lado venezolano, ¿qué ha habido a favor de la población colombiana? Una atención sistemática y permanente para que tengan salud, educación, acceso a servicios públicos que no tuvieron en Colombia porque ni Santos, ni Pastrana, ni Uribe, ni Gaviria, ni Belisario Betancur, ni Turbay Ayala, y para ustedes contar, le dieron a esos 6 millones de desplazados colombianos que se vinieron a vivir a Venezuela durante todo este tiempo, incluso el Estado venezolano a partir del año de 1999 les regularizó una situación de carácter con el derecho a la identidad que no le habían dado gobiernos del pasado a ellos, ¿verdad? Para que tuvieran incluso acceso, muchos de ellos, a los servicios básicos sin el temor de ser deportados, etcétera, como ocurría en los gobiernos de los años 60, 70, 80 y 90 aquí. Entonces, fíjate, eso es lo que ha habido, una atención sistemática y permanente. Pero ¿qué dice el señor Ordóñez? Siendo el megafonero más violento contra el pueblo y el Estado venezolano, incitando al odio. Por ejemplo, ya se me ha comunicado a mí que en Colombia, en algunos lugares de Colombia, los venezolanos son atacados en las calles. Los pocos venezolanos, porque son muy pocos, que viven en Colombia, son atacados por los colombianos por la xenofobia. Esto está llevando a delitos, claro, a delitos, son delitos de lesa humanidad, promover la xenofobia, ¿verdad? Y eso está ocurriendo contra la escasa población venezolana que reside particularmente en Bogotá. Defensor, Colombia está llevando el tema a violación de derechos humanos y está llevando al momento del cierre de la frontera colombo-venezolana. Lo que está ocurriendo en este momento, que ellos visualizan, hacen ver al mundo a través de medios de comunicación, de sus dirigentes políticos, desde quienes conforman el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo colombiano. ¿Y qué ocurre allí? Están llevando eso al tema de violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no les conviene hablar de la situación económica, de la situación política. No les conviene hablar, fíjate, Venezuela toma una decisión soberana que tal vez fue postergando, ¿verdad? De cerrar la frontera en el estado Táchira. Es una decisión soberana de un país que se está defendiendo ¿de qué? Uno, del contrabando de extracción que nadie va a negar existe. Del cual no habla Colombia. Sí, eso no existe. Y que desangra la economía venezolana. Del bombardeo a nuestra moneda, donde si usted ve que el Banco Central de Bogotá te coloca una paridad entre el bolívar y el peso, dándole al bolívar venezolano mayor, vamos a decirlo así, mayor fortaleza que el peso colombiano, usted ve que en Cúcuta las casas de cambio ilegales al margen de la ley del propio Banco Central colombiano de facto han sido legalizadas. Han sido legalizadas de facto. Y ellas te colocan la paridad del peso con el bolívar a como le dé la gana, a como quiera un cambista usurero y delincuente hacerlo en Cúcuta. De eso no habla el Estado colombiano. No hablan, por ejemplo, de las leyes que desde la época de Pastrana, el hombre que minó de bases militares a Colombia, que viene aquí a hablar de derechos humanos, por cierto, que permitió que esas bases militares tuviesen soldados que violasen niñas. Ellos sí lo han hecho, niñas y jóvenes en Colombia impunemente, pero son tan arrodillados al imperio estadounidense que no se atreven ellos a denunciarlo eso al mundo. Entonces ahora inventan toda esta calada de mentiras utilizando un tema muy sensible como el tema de los derechos humanos para ocultar todo esto que te voy narrando. El contrabando de gasolina, la entrada y salida de delincuentes incluso que matan colombianos en Colombia, pasan la frontera y los entierran en fosas comunes en Venezuela. Ahora, ¿qué nos puede relatar no hablan nada de eso. Entonces, fíjate, te termino la idea. Ellos usan un tema sensible como el tema de derechos humanos para
creer que comunicacionalmente, hablando de eso, Venezuela se va a ver presionada y en vez de seguir en la mesa de negociaciones diciendo, mira, nosotros vamos a abrir la frontera, pero derógame las leyes, primero, que legalizan el contrabando, ciérrame las millares de casas de cambio que están bombardeando la moneda venezolana y de ahí sacando el dólar negro ficticio paralelo para desangrar la economía venezolana. Combate en tu frontera, donde no tienen módulos policiales, ni militares, ni apostamientos de ningún tipo, las bandas organizadas delictivas que entran de Colombia a Venezuela. Y entonces Venezuela podrá ver si a partir de esas medidas que toma Colombia, abre la frontera. Ahora, es entonces, la voluntad política para que eso se pueda desarrollar. Pero allá voy. Entonces ellos no hablan de nada de esto que te menciono y empiezan a inventar. No, que los militares venezolanos violaron y abusaron sexualmente de las mujeres colombianas. Yo vuelvo y repito, presente las pruebas verdaderas, no las forje, no coloque, no juegue con este tipo de escenas tan dantescas, porque ellos lo dicen y después no presentan nada y al otro día dicen otra cosa. Entonces ya no están hablando de que están deportando refugiados, lo dijeron al principio, porque bueno, nosotros estuvimos el sábado con la representante de ACNUR en el país, la señora Mónica Sandri, y yo he dicho como principal vocero del tema de derechos humanos en Venezuela, porque me toca pues ser titular de la Defensoría del Pueblo, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, ¿verdad? Yo he dicho, y se lo dije a la señora Mónica Sandri, que este es uno de los pocos países donde ACNUR, por ejemplo, inspecciona en los lugares, siendo una agencia de las Naciones Unidas, ¿verdad? Documenta casos en caso de existir para regularizar el caso de estatus de refugiado político a quien, huyendo de Colombia, se le da ese estatus en Venezuela y no es expulsado y no es inhabilitado para actuar. Incluso, y no son sus vehículos tiroteados por grupos afectos, vamos a decirlo así, al Estado en cuestión, como ocurre en otros países del mundo. Todo lo contrario, ACNUR aquí actúa libremente. Entonces, ¿dónde están esos presuntos y supuestos centenares de refugiados colombianos que fueron deportados? Después dijeron otra mentira, que desde Caracas estaban sacando a personas que los chequeaban y veían que tenían una cédula colombiana y los lanzaban a la frontera. Todas esas mentiras las divulgan mundialmente y no tienen ni siquiera el decoro de luego pedir excusas por mentir tan descaradamente, sino van inventando por escalada una mentira más, otra mentira más. ¿Para qué? Es lo que yo observo como ciudadano venezolano, para buscar mediáticamente, usando el tema de derechos humanos, presionar al Estado venezolano para que abra la frontera y vuelva otra vez a ocurrir lo que seguía ocurriendo, la entrada delictiva de cualquier banda organizada, criminal, de paramilitares, del contrabando de extracción, del contrabando de la gasolina, sin que Colombia resarza los daños. Pues yo podría decir lo siguiente, a nivel de lo que es el derecho internacional. Colombia debiera indemnizar al Estado venezolano y al pueblo venezolano por el daño que le ha venido causando, por una ausencia de política de seguridad en la frontera. Debería indemnizar a los venezolanos por todos esos daños que nos han causado, por el contrabando de extracción, por los asesinatos, por la falta de seguridad en la frontera, por la legalización del contrabando, etcétera, etcétera. Si a ver vamos, o sea, si ellos quieren una lucha jurídica a nivel internacional, tendrían todas las de perder. Pero como ellos no quieren la lucha jurídica diplomática, sino la del micrófono, la de mentira, la de inventar cada... Bueno, ¿sabes lo triste de esto, Dair? Que hay algunos venezolanos, algunos, no todos, increíblemente, que en vez de defender, yo no voy a hablar aquí ni siquiera del Estado, no voy a hablar del poder ejecutivo, legislativo, el judicial, el ciudadano, electoral, no voy a hablar de los poderes establecidos en el país, ni siquiera voy a hablar de la institucionalidad democrática como tal, no, voy a hablar de venezolanos que en vez de defender la identidad nacional ante estos ataques, en vez de defender la soberanía nacional, en vez de defender... Y eso lo está juzgando el pueblo, lo está viendo la gente, ¿no?
voceros políticos que en vez de defender en un momento como este y buscar la unidad nacional de todos los venezolanos y ubicarse al lado de nuestro país. Y ubicarse al lado del país, están atacando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están atacando a los poderes venezolanos, están atacando al pueblo venezolano que ha recibido durante mucho tiempo a 6 millones de colombianos, nos están difamando en el mundo. Y usted ve a voceros políticos de oposición, lamentablemente debo decirlo así, a voceros políticos de la oposición, lanzar comunicados y ser voceros de ataques contra la propia Venezuela, cuando usted ve que en Colombia se reúnen más bien ellos para unirse, eso sí, unirse contra Venezuela. Pero entonces yo digo, también, señores de Colombia, políticos colombianos, no se esfuercen mucho en ese tipo de escaladas verbales contra Venezuela. Denle el guión de una vez a venezolanos entre comillas, que en la propia Venezuela, en vez de defender nuestra soberanía de una campaña como esta, más bien están aliados a ellos. Y eso, obviamente, nuestro pueblo, en una coyuntura como esta, la está viendo y está sacando sus conclusiones. Claro, porque totalmente lo contrario, como ellos lo pintan, que es que el Estado venezolano está agrediendo al pueblo de Venezuela y al pueblo colombiano, es al revés. Aquí se están defendiendo los derechos tanto del pueblo de Venezuela como del pueblo de Colombia, al que nunca